Hola y bienvenidos a este pequeño video que les va a mostrar cómo pueden utilizar tanto el simulador de Harvard como después ingresar al cuestionario de teoría de colas. Ingresando en el portal de la URL encontrarán ya habilitado este link que se llama simulador de colas Harvard. Al darle clic les tirará a esta página donde le da las instrucciones de cómo poder ingresar. Haciendo clic en este enlace que se encuentra acá, el vínculo lo llevará al sitio web de Harvard y abajo tiene resaltado cuál es el usuario y contraseña que debe de utilizar una vez ingrese al sitio. Una vez se encuentre en el sitio, le da clic al botón que dice Login Now. Este supone que usted ya tiene un usuario y contraseña, la cual está publicada en el portal que vimos hace unos segundos. Al darle clic al Login Now, ingresa el usuario que se llama teoría de colas URL e ingresa la contraseña que se encuentra publicado en el sitio web. Al ingresar y al darle login, aparece el course pack llamado métodos cuantitativos y aparece el ejercicio que se encuentra habilitado para este curso, que se llama Operation Management Exercise Multiple Server Queues, que es un ejercicio de teoría de colas. Para poder ingresar, se le da clic al botón que dice Run Exercise y se espera a que cargue el simulador. El simulador es un juego web o un juego online que se utiliza para reforzar los temas de teoría de colas. En la primera pestaña donde dice How to Play hay instrucciones detalladas del uso del simulador, el cual consiste en ver un escenario específico de una sala de emergencias de un hospital, específicamente la unidad de cuidados intensivos llamada Intensive Care Unit, que se hace referencia a través de las siglas ICU, y las instrucciones nos llevan a poder entender cuáles son los parámetros que se ingresan dentro del simulador, así como cómo ejecutar esta simulación para todos los diferentes escenarios. Si se carga por ejemplo el escenario número 1 y se da clic con los parámetros predeterminados que tiene para una semana, por ejemplo, en el escenario 1 le damos clic al botón verde que dice Simulate y vemos cómo el simulador arranca y va avanzando día con día, haciendo uso pues específicamente de un escenario de simulación en el cual llegan pacientes a una unidad de cuidados intensivos. Vemos cómo los pacientes van llegando aquí y se van ubicando en alguna de las 4 camillas que se encuentran acá disponibles, y a la medida que esto corre o avanza, va avanzando aquí arriba el día y el año donde nos encontramos, y podemos ejecutar esta simulación para diferentes escenarios donde podamos correrlo para una semana, un año o 2 años. Del lado derecho tenemos la velocidad de la simulación, podemos aumentarla o podemos disminuirla si queremos manipular de alguna forma el tiempo por el cual se va a estar ejecutando. Y es importante ver los parámetros de entrada que se ingresan, que tienen que ver con los tiempos promedio de llegadas entre pacientes, tiempo promedio de estadía de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, y aquí se agrega un dato bien interesante propio de esta simulación, donde podemos hacer ingreso de desviaciones estándar que afectan los parámetros de entrada, es decir, cuál sería la desviación estándar de tiempos entre llegadas de pacientes en horas, de modo que esto afecta de alguna forma la simulación, haciendo que esto se parezca más a un escenario real, como sucede en la vida real. Recordémonos que en teoría de colas nos basamos mucho en tiempos promedio de llegada o tiempos promedio de servicio. Sin embargo, en la vida real los tiempos promedios son solo promedios y existen diferentes escenarios que se llegan a dar. Luego, en el escenario número 2, otra vez tenemos parámetros muy parecidos, específicamente los de llegada y de servicio, desviaciones estándar también, pero contamos con 2 cuadros diferentes de información. En el lado izquierdo, donde dice un pool, se hace uso de una estrategia de colas o un tipo de colas en el cual se separan las colas en diferentes grupos y se sirven a los pacientes o se clasifican a los pacientes en 4 diferentes grupos de 4 camillas cada uno, teniendo un total de 16 camillas pero separados en 4 grupos diferentes. Y del lado derecho, donde dice pool, significa que aquí
todos comparten la misma cola y no haya una clasificación como tal, y todos hacen uso de las 16 camillas, mismo número que tenemos del lado izquierdo, pero del lado derecho estas camillas se encuentran compartidas. Si ejecutamos otra vez esta simulación, vamos a ver cómo comienzan a llegar los pacientes en ambos escenarios y podemos desde ahí notar las diferencias. Recordemos que aquí en los rectángulos grises, como explican también las instrucciones del simulador, se encuentran las medidas de desempeño, como por ejemplo tiempo promedio de espera en cola, o el porcentaje o factor de utilización de un sistema de servicio, y podemos hacer comparaciones de estos dos escenarios que utilizan estrategias diferentes de colas, y podemos comparar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. El único parámetro que cambia respecto al escenario 1 es este que se llama eficiencia. Específicamente la eficiencia se refiere a que del lado derecho, donde tenemos a todos los pacientes compartidos, y no ojo acá como aquí del lado izquierdo los pacientes incluso cambian de color porque es una clasificación. Supongámonos por ejemplo que la unidad de cuidados intensivos puede separar a pacientes según su necesidad. Algunos que llegan por ejemplo con traumatología, otros que están llegando por una emergencia cualquiera, etcétera, etcétera. Se hace una clasificación. Del lado derecho llegan los mismos pacientes con las 4 diferentes necesidades, pero todos entran al mismo sistema de servicio. Lo que podríamos pensar que sucede en escenarios como este en la vida real es que del lado izquierdo esta separación y esta clasificación que hacemos de pacientes que llegan de alguna forma mejora los tiempos de servicio, debido a que el personal que atiende a estos pacientes en cada uno de estos 4 grupos atiende a un solo tipo de pacientes. Por lo tanto, de alguna forma su eficiencia es mejor debido a que solo atiende una única necesidad. Sin embargo, del lado derecho este no es el caso, y del lado derecho tenemos a todos los pacientes juntos en un solo grupo. Les sugiero que lean más de las instrucciones de How to Play para aprender a usar o hacer más uso de este simulador antes de dirigirse al cuestionario. El cuestionario se encuentra también en el mismo grupo de recursos de teoría de colas, donde dice cuestionario de teoría de colas. Al darle clic al enlace de cuestionario de teoría de colas, les dice si van a continuar con un intento, como me está diciendo en este caso, o si van a comenzar un intento la primera vez que ingresen. En este caso le voy a dar clic yo a continuar con el intento. Ojo, no se les olvide leer estas instrucciones que son muy importantes para resolver este cuestionario de manera eficiente. Si le damos entonces clic, podemos dirigirnos al cuestionario como tal, que consiste de 10 preguntas. Tiene del lado izquierdo un pequeño menú de navegación del cuestionario, donde dando clic a cualquiera de las preguntas puedo dirigirme a cada una de ellas. Por ejemplo, a la pregunta número 5, ¿sí? O puedo irme de manera secuencial, comenzando por la pregunta número 1. Una de las cosas que mencionan las instrucciones que es importante notar es que cuando ingresemos una respuesta en decimales, como si yo por ejemplo voy a ingresar aquí 0.35 y le doy continuar en siguiente, cuando regrese yo por ejemplo aquí a la pregunta 1 que acabo de ingresar con 0.35, ya me está diciendo un error. Dice: por favor escribe su respuesta sin usar el separador de miles que está denotado por un punto. Todo número decimal, en lugar de ponerlo como 0.35, lo colocamos como 0,35. El cuestionario del portal necesita que en lugar del punto coloquemos una coma cuando ingresamos decimales. Si yo le doy siguiente acá y regreso después a la pregunta número 1, note cómo ahora la pregunta 1 ya se puso gris porque ya recibí una respuesta, y acá ya no me aparece el error del punto. Entonces navegue usted por medio de este cuestionario. El cuestionario le dice que tiene que utilizar, por ejemplo, la tabla de medidas de desempeño, que se refiere a la tabla de Excel que explicaba el otro video que vimos de teoría de colas, o el cuestionario le puede decir que se dirija al simulador de Harvard que estábamos viendo hace unos momentos para poder responder a la pregunta en cuestión. Espero que este video los ayude a resolver este cuestionario. Cualquier duda no duden en comunicarse conmigo. Muchas gracias.